Primero que todo, muchas gracias por la invitación de nuevamente poder participar con ustedes. Carlos es un buen amigo y ya en otras ocasiones le he estado presentando un poquito de las investigaciones que nosotros estamos realizando. Yo soy Fabricio Horta, soy chileno originalmente, me mudé a trabajar a Australia un poquito más allá de 4 años atrás. Trabajo en el Departamento de Obstetricia y Ginecología, que es parte de la Escuela de Ciencias Clínicas de la Universidad de Monash. Yo soy docente e investigador y también soy embriólogo clínico investigador de Monash IVF y me dedico principalmente a desarrollar investigación clínica y investigación aplicada para desarrollar nuevas tecnologías. El, 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 el tópico que voy a estar comentando hoy día ha sido el principal tema de investigación que hemos estado trabajando, principalmente trabajando en los últimos años y lo que ha llevado a que a través de nuestros descubrimientos estemos abriendo nuevos estudios, lo cual nos tiene muy entusiasmados de poder comunicar con ustedes. Y básicamente lo que vamos a tratar el tema de hoy, y bueno, me gustaría agregar que la razón por la cual me cambiaron para las personas que se están uniendo y que recién se unieron, yo, bueno, estoy en Australia, acá son las 12:32 de la noche, eh, y el horario original no me calzaba muy bien, era como a las 3:30 de la mañana. Entonces, digamos, Carlos comprendió que sería bueno dejarme dormir un poquitito y así que muchas gracias de que Carlos Cedó parece haya aceptado cambiar, así que bueno. Yendo a la presentación propiamente tal, el tema de hoy, y pido disculpas, es que está todo en inglés, yo trabajaba en inglés acá, pero voy a hacer todo en inglés. Si se me escapa alguna palabra en inglés, por favor, perdónenme. Eh, bueno, el tema de hoy es el efecto de la edad materna en la capacidad de reparación de los ovocitos y cómo esto podría potencialmente tener implicancias clínicas y qué es lo que estamos desarrollando en el futuro. Como sabemos, las células pueden ser expuestas a que su DNA pueda ser dañado, su ADN puede ser dañado a través de distintas maneras. Esto puede generar daño de cadena simple o de cadena doble, y esto puede ocurrir a través de factores intrínsecos o extrínsecos. Factores intrínsecos pueden ser el mismo metabolismo celular o incluso errores en la replicación a través de los procesos mitóticos. Pero también sabemos que hay factores extrínsecos como por ejemplo la radiación ionizante, rayos ultravioleta, exposición química y especie reactiva del oxígeno. Una vez que las células reciben este tipo de daño, existen mecanismos que están muy bien establecidos. Por ejemplo, uno son los sensores que permiten detectar este tipo de daño, lo cual va a generar distintos tipos de efectos. Uno de ellos es la reparación del ADN. En el caso de nuestras células reproductivas, esto ocurre a nivel de las espermátides y esto también ha sido documentado en ovocitos. Y al igual, esto sucede en todas nuestras células de nuestro cuerpo tienen esa capacidad de repararse. Eh, Otros efectos son, por ejemplo, el arresto del ciclo celular, en el caso de que no se pueda reparar o de una manera en que la célula pueda tratar de reparar esto y progresar dentro del ciclo celular. Esto también se manifiesta a través de respuestas de estrés, apoptosis y en el peor de los casos, esto no se repara y este daño no se detecta y se producen nuevas mutaciones. Ahora, ¿qué sabemos un poquitito? ¿Qué sabemos sobre reparación del DNA en desarrollo embrionario? Lo que sabemos es que si hay daño en el DNA materno o paterno, los ovocitos tienen esta capacidad de reparar. Y esto viene totalmente desde el lado materno porque ARN para la expresión de proteínas ha sido acumulado a través de el desarrollo ovocitario y la foliculogénesis. Y las proteínas también han sido acumuladas durante todo ese periodo para reparar el daño. Una vez que se activa el genoma embrionario, el embrión empieza a reparar por sí solo cualquier tipo de daño que pueda ocurrir dentro del desarrollo embrionario. Ahora esto en el modelo de ratón. En el caso de
El modelo, en el caso de nosotros, los seres humanos, es muy similar, con la diferencia de que la activación del genoma embrionario ocurre entre las 4 y las 8 células. Pero en las primeras etapas de desarrollo, esto va a estar liderado por el ARN que ha sido y las proteínas que han sido acumuladas a través del desarrollo ovocitario y la foliculogénesis. Por lo tanto, es totalmente dependiente del ovocito. Ahora, el tema es que ha sido postulado que el envejecimiento, como sabemos, es el factor más importante a nivel reproductivo que nos afecta en nuestra técnica de reproducción asistida, podría propiamente tal tener un efecto, por lo cual se ha postulado que probablemente explica también por qué tenemos resultados más bajos en edad reproductiva avanzada. Ahora, ¿qué sabemos sobre la respuesta a daño del DNA y la capacidad del ovocito para reparar DNA? Sabemos como modelo que durante el desarrollo folicular y la ovogénesis se empiezan a acumular el ARN y las proteínas para causar esta reparación, y durante este periodo el proceso de reparación se mantiene y es constante. Por lo tanto, están todos los mecanismos para poder reparar daño, pero también para que las células, si no toleran ese daño, puedan, digamos, inducir apoptosis, y eso explica que mujeres a través de su vida, si son expuestas a factores de daño, su reserva ovárica puede disminuir, pero sus ovocitos tienen una capacidad potencial de reparar. Pero también pueden ocurrir mecanismos de apoptosis y estos ovocitos empezar a perderse. Lo que no sabemos es qué pasa en ovocitos preovulatorios. La verdad es que en ese nivel tenemos muy poco conocimiento en la actualidad. ¿Qué es lo que se ha postulado en cuanto al envejecimiento? Lo que se ha postulado a través también de distintos estudios es que estos ARN, tanto como proteínas como transcriptos de RNA, empiezan a disminuir con la edad, tanto en ovocitos, y que esto también ocurre en ovocitos preovulatorios. Sin embargo, como no tenemos bien establecido qué pasa no sabemos realmente qué es lo que está pasando con la capacidad de reparación. Ahora, si esto es así, propiamente tal, las consecuencias serían que tenemos incompetencia de desarrollo, se podría llevar a una acumulación del daño de doble cadena en los ovocitos, y esto también podría generar que exista una capacidad disminuida para reparar daño de tanto del lado materno como paterno. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de el daño del DNA espermático? Y aquí este es mi tema, porque esto es lo que más he estudiado y me encanta. Lo que sabemos, como ustedes también saben, hay muchos factores que han sido asociados, como el varicocele, por ejemplo, el uso de cigarrillos, el alcohol también, que que bueno, de manera favorable, hay varios estudios controversiales, y aún así un montón de otros factores, especialmente el envejecimiento. Sabemos que edad avanzada, más allá de los 40 años, también ha sido ligado a un aumento en el daño del DNA espermático, polución, toxinas, radiación, etcétera. Pero aún así tenemos resultados controversiales y el tema está en que probablemente el tema ovocitario no ha sido tomado en cuenta. Y esto es lo que vamos a discutir. Ahora, propiamente tal, esta pregunta sobre si el ovocito puede reparar el daño del DNA espermático empezó a tratar de ser respondida un tiempo atrás. Y la verdad es que tanto los ovocitos como los cigotos tienen esa capacidad. El primer trabajo fue publicado en 1979, y hoy en día, en la actualidad, nuestro grupo ha estado publicando lo último en este tema. Esto primero que se comenzó a publicar fue inducir daño en los espermatozoides a través de usos químicos, de agentes químicos, para ver si existía una capacidad de reparación. Y aún así, después, a través del tiempo, se empezaron a publicar, digamos, distintos tipos de estudios usando distintos agentes citotóxicos para ver si los ovocitos podían reparar. En resumidas cuentas, eh, los ovocitos, el inducir daño en los espermatozoides genera aberraciones cromosómicas, eh, pero los ovocitos tienen cierta capacidad para reparar el daño en cierto nivel.
En resumidas cuentas, lo que sabemos sobre la reparación del DNA espermático paterno por parte del ovocito es que, por ejemplo, hemos observado que cuando hay espermatozoides o varones con altas tasas de fragmentación del DNA usando ovocitos de donante, no existe tanto, no se afecta tanto los resultados clínicos si se ha observado retraso en los clivajes, pero en pacientes más común y corrientes, por decirlo de esta manera, si se observa disminución de implantación y aumento de las tasas de aborto. Ahora, en modelos animales lo que sí se ha establecido bastante bien es que existe un retraso en las tasas de clivaje y tasas de blastulación. También, así como un mayor tiempo, lo que genera que hay un mayor tiempo para que se produzca la activación del genoma embrionario. Y esto se cree que potencialmente tiene un efecto epigenético, que por lo tanto esos embriones van a de alguna manera van a cambiar el material genético de estos embriones. Y ahora recientemente nuestro grupo ha estado demostrando de que existe una capacidad disminuida propiamente tal. Ahora, esta pregunta, aprovechando que Marco estuvo presentando el día de ayer, también a nivel de técnica de reproducción asistida, empezó a ser postulado recientemente por este grupo español. Por ejemplo, ellos encontraron que cuando se utilizaban huevos de donante y había altas tasas de fragmentación del DNA, los resultados no eran significativos para, en cuanto a tasa de embarazo, pero sí era significativo cuando las mujeres ocupaban sus propios ovocitos. Por lo tanto, ellos empezaron a preguntarse, quizás hay un tema de calidad ovocitaria. Ahora, ¿cuál es el problema si es que esto realmente, cuál es el problema realmente en resumen? Si hay daño en el DNA espermático, el ovocito potencialmente, y vamos a través de IVF o ICSI, existe una capacidad de reparación y si todo está bien, todo va a ir normal y vamos a poder potencialmente tener resultados óptimos. Sin embargo, si esto no ocurre, podría ocurrir todos los efectos negativos que se han sido asociados al daño del DNA espermático, como efectos en tasa de desarrollo, falla de implantación, aumento de tasa de aborto, etc. Sin embargo, no tenemos marcadores de reparación del DNA y es lo que hemos estado trabajando en nuestro grupo. Entonces, un poco en resumida, este trabajo que acabamos de publicar en Human Reproduction en marzo de este año, nosotros tuvimos la hipótesis de que los ovocitos tienen la capacidad de disminuir, una capacidad disminuida para reparar daño del DNA espermático eh, en, eh, en ratones de edad avanzada, lo cual es en comparación con ratones jóvenes, lo cual podría ser predecido por expresión genética y marcadores de la respuesta al DNA espermático. Entonces, la metodología que en este trabajo ocupamos para mostrarles un poquitito fue que, al igual que muchos de los trabajos que se ha realizado en este ámbito, inducimos daño en el DNA a través de rayos X, tengo un grupo control y dos grupos, uno de bajo y alto daño, realizamos IVF, fertilización in vitro, y ocupamos ovocitos provenientes de ratones jóvenes y de ratones hembras envejecidas. Probablemente tal, después analizamos el desarrollo embrionario, fertilización y tasas de blastocisto. Igualmente, hicimos un estudio genético analizando específicamente una selección de 91 genes involucrados en reparación del DNA. Y también hicimos un estudio bastante complejo en el cual ocupamos espermatozoides controles y espermatozoides dañados. Realizamos fertilización in vitro con ovocitos de ratones jóvenes y de ratones envejecidos y analizamos los cigotos formados a través de esta manera. ¿Por qué? Porque sabemos que en los cigotos es cuando se está produciendo la reparación y también en el estado de dos células, porque sabemos que ahí ya empieza a cambiarse o se empieza a activar el genoma embrionario.
Los resultados que tuvimos fue bastante similar a los descritos. En términos de fertilización nos encontramos diferencias a pesar de la edad, digamos, diferente edad, y a pesar de que inducimos daño en el DNA. Sin embargo, en términos de blastocisto, de tasas de blastocisto, realmente encontramos diferencias. Por ejemplo, en el grupo de jóvenes, el hecho de ocupar espermatozoides dañados disminuye drásticamente las tasas de blastocisto, pero aún mayor. Esto ocurre cuando se ocupan ovocitos de ratones envejecidos, en donde realmente no es posible obtener blastocisto bajo estas situaciones experimentales. Ahora, a nivel de desarrollo embrionario utilizando tecnología time-lapse, pudimos observar lo que está descrito claramente, de que el desarrollo embrionario, cuando se utiliza espermatozoides dañados, retrasa los clivajes en general. Y por lo tanto podemos llevar a la conclusión de que podemos obtener, de hecho, desarrollo embrionario atrasado. En términos de nuestro profile genético que identificamos, tanto hicimos estos estudios en vesículas germinales como en metafase 2, en ovocitos metafase 2. Y determinamos que genes, todos genes de todas las distintas vías de reparación del DNA están afectados, pero principalmente respuesta al daño del DNA y reparación de cadena doble, como se muestra aquí, están todos afectados con la edad avanzada. Importantemente, cuando estudiamos la respuesta a DNA, daño al DNA en cigotos, utilizando espermatozoides con daño, pudimos observar que la respuesta aumenta. De hecho, aumenta en un 72%. Por lo tanto, en ratones jóvenes, ovocitos ratones jóvenes, se empieza, digamos, hay una respuesta muy fuerte si tú inseminas con espermatozoides con daño. Sin embargo, esto no se observa con ratones, con ovocitos de ratones viejos. De hecho, en efecto global hay una disminución de un 45% propiamente tal en comparación con los ovocitos jóvenes. Y similarmente esto también se observa a nivel de 2 células. Ahora, ¿cómo discutamos un poquitito sobre estos resultados? ¿Cómo explicamos un poco esto? Nosotros la hipótesis o la manera que tenemos para explicar nuestros resultados y que nos lleva a todo al estudio que estamos desarrollando en estos minutos, es que las proteínas que sensan el daño son dos principalmente. Una es PARP, que sensa daño de cadena simple, y ATM, que sensa daño de cadena doble, y estas proteínas en sí, inducen lo que se llama la respuesta a daño del DNA. Esto va a generar que estas proteínas se unen a las zonas de daño, se atrae un complejo y fosfolariza una histona que se llama A2AX. Cuando queda fosfolarizada esta histona en el sitio de daño del DNA, todas las proteínas que están involucradas en reparación del DNA se unen a esta zona y comienza el proceso de reparación. Sin embargo, se ha demostrado que para que este proceso funcione propiamente tal, ambas proteínas tienen que estar funcionando de manera óptima. Sin embargo, se ha demostrado que factores metabólicos como NAD, cuando disminuyen, y se sabe que disminuyen con la edad, inhiben la actividad de PAR1. Por lo tanto, podría disminuirse todo este mecanismo. En efecto, de hecho, se ha encontrado que NADH, que este factor metabólico, disminuye con la edad y disminuye los ovocitos, y postulamos que esto explica, digamos, por qué puede haber un efecto en la disminución de la respuesta del DNA. Y aún así, también hay un montón de otros genes que se han demostrado que disminuyen con la edad, que requieren validación a nivel de la expresión de las proteínas. Ahora, nosotros acabamos de publicar recién, ahora en octubre, un nuevo trabajo en el cual hemos encontrado de manera similar disminución en la respuesta a daño en vesículas germinales también, como también en ovocitos metafase 2. Ahora, esta explicación sobre la regulación de la respuesta en el daño NDA ha sido bien revisada últimamente, y recomiendo esta literatura.
porque la verdad es que a nivel ovocitario está bastante demostrado que la reparación de daño de cadena doble disminuye con la edad. Por lo tanto, a nivel ovárico, eh, si hay daño, con edad más avanzada va a ser más difícil que los ovocitos puedan reparar, digamos, el DNA si es que hay daño a través de este mecanismo de reparación. Ahora, conclusiones de nuestro estudio hasta esta fecha es que espermatozoides que tienen un alto grado de DNA pueden fertilizar, pero el desarrollo embrionario va a ser afectado, particularmente en edad reproductiva avanzada. Los genes de reparación del DNA también disminuye su expresión, especialmente los de cadena doble, los de reparación de cadena doble y la respuesta al daño del DNA. La respuesta a daño del DNA, como marcador también, propiamente tal proteico, hemos observado que disminuye, por lo cual lo que sugiere que la capacidad para reparar el DNA, la explicación por cuál no se puede reparar, es porque hay una respuesta disminuida a reparar el daño. Y nosotros postulamos que este puede ser un marcador, un nuevo biomarcador para eh, detectar esta capacidad en ovocitos y embriones. Ahora, un fallo, la importancia de esto es que un fallo en eh, desencadenar todas las vías de reparación del DNA no va a ser permitido si es que no hay una respuesta al daño. Por lo tanto, es muy grave que esto no esté ocurriendo en los ovocitos y explica por qué hay una capacidad disminuida de reparar el DNA espermático. Ahora, las implicaciones clínicas, un poquito, empezamos a hablar un lenguaje un poquito más común, más para todos. Eh, en simples palabras, postulamos que existe una capacidad incrementada, o sea, hay un impacto incrementado del daño espermático en la edad reproductiva avanzada. Eso es lo más importante, o sea, es decir, por ejemplo, en mujeres de edad avanzada con reserva ovárica disminuida, potencialmente el efecto del daño del DNA espermático va a ser aún mayor, lo cual requiere, por supuesto, más estudios, pero hace, digamos, mucho sentido. Experimentalmente, eso es lo que observamos, digamos, en simples palabras. Y eh, lo interesante es que normalmente, si hay, digamos, los ovocitos tienen una capacidad disminuida y lo llevamos al caso de las parejas, generalmente estas mujeres van a estar casadas también con hombres de mayor edad. Y como hemos observado que hombres de mayor edad o hombres más allá de los 40 años tienen tasas más altas de daño en el DNA espermático, esto va a generar que esas parejas van a tener ambos factores, tanto mujer como hombre. Esa sería una explicación por qué hay resultados aún más bajos. Digamos, sus gametos están alterados. Ahora, interesantemente, tenemos que validar estos estudios en cuanto a mujeres con baja reserva ovárica. Nosotros tenemos la idea de que probablemente en este grupo, propiamente tal, hay una capacidad disminuida de reparación y estamos muy interesados en saber si quizás, por ejemplo, mutaciones de BRCA1 y BRCA2 también podían estar implicados en estos mecanismos. Otros estudios y direcciones futuras que estamos tomando en estos momentos es evaluar el impacto del DNA espermático en resultados clínicos de mujeres de edad reproductiva avanzada. Y esto es para comprobar, digamos, la hipótesis que les acabo de comentar, que hay un efecto mayor del DNA espermático en mujeres de edad avanzada. Y para ello, en este momento estamos efectuando lo cual se llama un IPD meta-análisis, y con el profesor Ben Mould y con Dr. Ruby Wan. Otros estudios que estamos realizando en estos momentos, también estamos evaluando la respuesta del DNA al daño del DNA a través de
estas proteínas que yo les comentaba, PARP1 y ATM, pero lo estamos haciendo en ovocito humano. Lo estamos haciendo probablemente tal en vesículas germinales, y también, digamos, ocupamos modelos de ratón simultáneamente para poder también hacer la correlación directa en otras células que por supuesto no podemos, en otro material que no podemos obtener, por ejemplo, en metafase, ovocito metafase 2, embriones propiamente tal, y este trabajo lo estamos haciendo con la estudiante de doctorado Hope Newman, que está bajo mi supervisión, y básicamente postulamos que en presencia de daño en el DNA espermático y una disminución de los marcadores que hemos encontrado en ovocitos, probablemente va a haber un impacto negativo mayor en parejas que presentan fertilidad idiopática. Otras direcciones que estamos llevando, que digamos es lo que nos tiene así, digamos, a mí me tiene vuelto loco, digamos, lo que estoy trabajando más personalmente, es que estamos eh, haciendo evaluación no invasiva de actividad metabólica de ovocitos y embriones, lo cual les voy a comentar en breve. Y también estamos desarrollando, mejorando sistemas de cultivo embrionario para mejorar la capacidad de reparación del DNA a través del uso de precursores de NAD, que es esta molécula que le comenté que está involucrada en la actividad mitocondrial y todo. Y le voy a explicar un poquitito en unos segunditos. Lo interesante es que la actividad metabólica no invasiva también ya ha empezado a mostrarse resultados. Estos no son nuestros grupos, estos son del grupo de Dennis Sakas en Boston IPF, y ellos ocupan la tecnología que se llama FLIM. Ahora, explicarle un poquitito de NADH, y ya estoy a punto de terminar, no me faltan unos 4 minutitos más. NADH, como les comentaba, o NAD, es un factor metabólico que se utiliza de manera en toda la cascada, en toda la actividad mitocondrial en la producción de ATP. Pero tiene la particularidad que si tú la iluminas con cierta intensidad en particular, es fluorescente, florece automáticamente. Entonces, esa propiedad representa, digamos, es una representación directa de la actividad mitocondrial. Y esto se ha estado midiendo a través de la microscopía que se llama FLIM, que es una microscopía muy, muy avanzada. Se ha demostrado que funciona en embriones, y nosotros la hemos adaptado de una manera que pueda ser muy sencilla. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante medir NAD? Ya les comenté un poquito de la reparación del DNA, pero ¿por qué es importante? NAD regula unas proteínas, una familia de proteínas que se llama SIRT y PARPs. Y todas estas proteínas regulan el metabolismo, la estabilidad del genoma, el ciclo celular y la reparación del DNA como propiamente tal. Pero muy importantemente, se ha demostrado últimamente que los niveles de NAD disminuyen con la edad. Y esa es la explicación de por qué vamos envejeciendo. Nuestras células empiezan a disminuir su actividad metabólica, empieza a disminuir su capacidad de reparar, empezamos a acumular mutaciones genéticas, y eso es lo que nos hace envejecer. Y esto lo estamos encontrando como un mecanismo en nuestras células reproductivas también. Ahora, ¿qué hemos estado haciendo entonces? Nosotros adaptamos estas técnicas no invasivas para medir actividad metabólica ocupando una adaptación de microscopía confocal, y estamos digamos, los embriones vivos los estamos midiendo, y imagínense que es como una radiografía. Por ejemplo, esta es la actividad, así lo vemos, este es un ovocito joven, y vemos la radiografía de su actividad mitocondrial. Esto es un análisis, dura unos segunditos, y después esto es un embrión viejito, y le podemos sacar esta radiografía y podemos medir su actividad mitocondrial, y lo hacemos en distintas fases del desarrollo embrionario, y podemos sacar un perfil del desarrollo embrionario. Nuestro resultado, propiamente tal, como para que tengan una idea, y para mostrarles nuestros resultados hasta la fecha, solo de las primeras 6 horas, pero lo estamos haciendo a través de todo el desarrollo embrionario. Por ejemplo, embriones de ratones jóvenes
presentan, ese es el mayor que uno puede ver inmediatamente, o sea, los embriones inmediatamente presentan un metabolismo disminuido en comparación a los jóvenes. Pero algunos digamos, embriones de este grupo presentan una actividad similar. O sea, y lo que creemos que quizá hay embriones buenos todavía ahí que tienen una actividad aumentada. Ahora también estamos buscando si podemos encontrar, digamos, valores de corte para la producción de blastocisto. Y por ejemplo, hemos encontrado grupos, un nivel mitocondrial en los cuales no se pudieron producir blastocitos. Y lo mismo para los, digamos, blastocitos provenientes de ratones envejecidos. Pero hay algunos embriones que se parecen, digamos, tienen una actividad similar a los jóvenes, por lo cual nosotros estamos postulando que este tipo de técnica lo podemos implementar en el futuro para selección embrionaria. Y finalizar, para dejarlo un poquito entusiasmado, lo último que hemos estado haciendo es suplementar nuestros medios de cultivo con precursores de NIT, de manera de que se pueda promover la actividad metabólica y la capacidad de reparación del DNA. Entonces, ¿qué hemos encontrado en resumen? Que no modificamos las tasas de fertilización, se mantienen bastante normales. Lo cual de manera similar pasa en ratones jóvenes. Sin embargo, en ratones de edad avanzada, podemos aumentar las tasas de blastocisto cuando suplementamos nuestros medios de cultivo con precursores de NAD. Pero bueno, esto es un trabajo que estamos realizando mucho y que el próximo año vamos a estar presentando mucho más en conferencias internacionales. Bueno, para finalizar, los agradecimientos, por supuesto, en todo el trabajo el team que tenemos en nuestro grupo. Como les comentaba, mi afiliación primaria es el programa en educación en reproducción y desarrollo en la Universidad de Monash. Y nosotros desarrollamos distintos cursos, como el máster en embriología clínica, el máster de ciencia reproductiva y un diploma en ciencia reproductiva. Formamos generalmente más de 90 embriólogos y clínicos cada año de distintas partes del mundo. Y bueno, ya saben ya que hay un chilenito por ahí, así que si quieren enviar a alguien, van a ser muy bienvenidos y ya saben que un latinoamericano los va a recibir por allá. Y bueno, eso. Muchas gracias.